Mi marido sonrió en el tribunal junto a su amante mientras pedía el divorcio, pero cuando el juez mencionó mi herencia, ella pensaba que ese día lo perdería todo. El amor, los años de sacrificio, incluso la empresa que habían construido juntos. Él llegó al tribunal con la seguridad de un hombre que se creía intocable. Risas, miradas cómplices y la arrogancia de quien disfruta humillar a la mujer que lo acompañó toda la vida. Pero detrás de cada sonrisa había un secreto. Un documento olvidado, una firma del pasado y una verdad que nadie imaginaba. Porque a veces, la mayor traición no se grita en voz alta. Se esconde en silencio, esperando el momento exacto para salir a la luz. Una mujer herida, un hombre cegado por su propio ego, y un giro inesperado que hará temblar todo lo que creían seguro. Quédate hasta el final para descubrir lo que nadie se atreve a contar. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El eco de los tacones de Sofía resonó en la sala del tribunal, un lugar donde se mezclaban el olor a madera antigua con la tensión del juicio que todos esperaban. Ella caminó con la cabeza gacha, sintiendo como cada mirada la atravesaba como un cuchillo. Vestía de manera sobria, casi apagada, como si quisiera pasar inadvertida, pero era imposible. Todos sabían que aquel era el divorcio más comentado de Madrid, el final de un matrimonio que había sido ejemplo de éxito y poder. Su corazón latía con fuerza, aunque su rostro trataba de mantener la calma. La murmuración creció de inmediato cuando Alejandro apareció con Jimena, la amante que ya no se escondía. Él, impecable en un traje de alta gama, saludaba como si entrara en una gala y no en un tribunal. Jimena, colgada de su brazo, disfrutaba cada mirada, cada fotografía robada, cada susurro de escándalo. La pareja parecía salir de una revista de lujo, mientras Sofía era retratada como la mujer derrotada. Esa puesta en escena era cruel, un espectáculo calculado para humillarla. Alejandro no se limitó a entrar, convirtió aquel espacio en su escenario. Saludó con una sonrisa burlona al abogado, se sentó como si ya hubiera ganado y acarició la mano de Jimena frente a todos. Sofía respiró hondo, conteniendo las lágrimas, porque sabía que llorar en ese momento sería concederles la victoria. El murmullo de la prensa en la sala era insoportable. Los flashes buscaban inmortalizar la imagen del hombre millonario con su nueva conquista. El juez pidió silencio y el abogado de Alejandro tomó la palabra. Con voz firme y calculada, expuso los documentos que, según él, demostraban que Sofía había cedido todos los bienes. Hoteles de 5 estrellas, residencias de lujo, inversiones en paraísos fiscales, cuentas millonarias. Todo, absolutamente todo, estaba a nombre de Alejandro. El patrimonio que habían levantado juntos parecía esfumarse en un instante. Sofía apretó los puños, incrédula, mientras la amante sonreía con arrogancia. La estrategia era clara: pintar a Sofía como una esposa que jamás había participado en las decisiones, como una figura decorativa que nunca entendió de negocios ni de inversiones. Alejandro disfrutaba cada palabra de su abogado, convencido de que el público, el juez y hasta la historia lo aplaudirían a él. Sofía, en silencio, se sintió como si la borraran de su propia vida, como si su historia fuera reescrita por un hombre que ya no la consideraba más que un estorbo. La crueldad alcanzó otro nivel cuando el abogado de Alejandro se permitió una frase venenosa. Mi cliente siempre fue el verdadero artífice del imperio de la Vega. La señora Gutiérrez fue solo una acompañante elegante en un mundo de alta gama que nunca supo manejar. Las palabras retumbaron en el pecho de Sofía. Quiso protestar, pero su voz se quebró antes de salir. El silencio fue su respuesta, y ese silencio fue interpretado como derrota. Jimena aprovechó la pausa para tomar su teléfono y grabar un vídeo. Su risa era aguda, casi hiriente, y no se molestó en ocultar que el objetivo era ridiculizar a Sofía. Cuando la ex cree que tenía un imperio, pero solo tenía un marido generoso, dijo mirando a la cámara. Alejandro rió con ella, como si compartieran un triunfo histórico. Sofía sintió que la sangre le hervía, pero se obligó a no moverse, a no darles el placer de verla derrumbarse. El juez decidió suspender la audiencia para reanudarla en 30 días. La tensión era tal que la sala parecía un teatro tras el final de un acto. Alejandro se levantó, tomó a Jimena de la cintura y salió como si fuera el rey de aquel escenario. Los murmullos crecieron, y Sofía escuchó claramente a alguien susurrar: «Pobre mujer, lo perdió todo». Esa frase se le clavó como una daga en el alma. A la salida, los periodistas se abalanzaron sobre ella, pero Sofía no respondió ninguna pregunta. Bajó las escaleras con el rostro cubierto por unas gafas oscuras y el dolor escondido tras una máscara de frialdad.
Alejandro y Jimena, en cambio, posaban con descaro, disfrutando del protagonismo. El contraste era brutal. La esposa legítima convertida en sombra, la amante convertida en reina del espectáculo. Sofía llegó a la calle con el corazón destrozado. El viento frío de Madrid le golpeaba el rostro, pero nada podía compararse con el golpe que acababa de recibir. Sentía que todo el esfuerzo de años se desmoronaba en segundos. La mujer que había compartido un imperio con su marido ahora se veía reducida a la etiqueta de la ex derrotada. Y mientras el coche la alejaba del tribunal, se juró a sí misma que aquello no sería su final. El apartamento de Sofía la recibió con un silencio insoportable. Aquel espacio, que alguna vez había sido refugio de sueños compartidos, ahora parecía una caja vacía donde resonaban los ecos de lo perdido. Apenas entró, encendió una lámpara tenue y se dejó caer en el sofá, incapaz de sostenerse de pie. La nevera estaba casi vacía, como su corazón, y el eco de sus pasos parecía burlarse de ella. Recordó los años en que ese mismo lugar se llenaba de risas, de planes de inversiones, de promesas de un futuro en pareja. Ahora no quedaba nada más que soledad, una soledad que gritaba más fuerte que cualquier voz. El teléfono vibró con mensajes que preferiría no leer. Amigas de sociedad, las mismas que en otros tiempos la llamaban para desayunos de lujo y escapadas a resorts de alta gama, ahora le enviaban frases disfrazadas de consuelo. En el fondo, eran cuchillos envueltos en terciopelo. Ánimo, Sofía, todo pasa, eres fuerte, encontrarás otra vida. Pero detrás de esas palabras había burla, curiosidad y esa malsana satisfacción de ver caer a alguien que lo tuvo todo. Sofía cerró los ojos, apretó el aparato contra su pecho y deseó no volver a escuchar nunca más esos falsos consuelos. Cuando abrió las redes sociales, la humillación alcanzó otro nivel. Alejandro y Jimena compartían fotografías en un yate en Saint-Tropez, rodeados de champaña y joyas. Él brindaba como un príncipe millonario, y ella se mostraba con vestidos que parecían salidos de pasarelas exclusivas. Los comentarios de la gente eran crueles. ¡Qué pareja tan poderosa! La verdadera reina del lujo es Jimena. Sofía miraba la pantalla con una mezcla de dolor y rabia, como si cada imagen fuera una bofetada en el rostro. Aquello no era una simple traición, era una exhibición de poder destinada a destruirla por completo. La noche se volvió interminable. Sofía caminaba por el apartamento oscuro como un fantasma, con los pies descalzos y la mente inundada de recuerdos. El sonido de la lluvia contra las ventanas aumentaba su sensación de abandono. Recordaba cuando Alejandro le hablaba de estrategias de patrimonio, de cómo convertir cada oportunidad en una fortuna sólida, y cómo ella creía ciegamente en él. Ahora comprendía que aquel discurso de grandeza solo había servido para manipularla y dejarla sin nada. Fui ingenua, se repetía una y otra vez, mientras la tormenta se mezclaba con sus lágrimas silenciosas. El amanecer no trajo calma. Sofía apenas había dormido, y su reflejo en el espejo le devolvió una imagen que no reconocía. Su cabello revuelto, sus ojos rojos, la piel apagada. Parecía otra mujer, una que había perdido toda la seguridad que alguna vez la definió. Sin embargo, en el fondo de esos ojos cansados empezaba a encenderse una chispa distinta. No era fuerza aún, tampoco esperanza. Era una mezcla de rabia y orgullo herido, una voz interna que le decía que no podía dejar que la historia terminara de esa manera. Intentó desayunar, pero el café le supo amargo y apenas tocó la tostada. El ruido de la calle le recordó que el mundo seguía en movimiento mientras ella estaba paralizada. Tomó una libreta antigua y empezó a escribir pensamientos sueltos. Alejandro no se llevará todo, anotó sin darse cuenta. Esa frase se convirtió en un ancla. Volvió a escribirla, esta vez más fuerte, como si quisiera grabarla en su mente. El eco de su soledad comenzó a transformarse en algo más, un murmullo de resistencia, un recordatorio de que aún tenía voz. En un arranque de valentía, abrió un viejo cajón donde guardaba documentos que llevaba años sin revisar. Entre contratos, facturas y recuerdos olvidados, apareció una carpeta amarillenta. La abrió con desinterés, convencida de que encontraría papeles sin importancia. Pero entonces vio una firma, la de Alejandro, fechada 7 años atrás. El documento hablaba de cesión de cuotas en la empresa que ellos habían creado juntos. Sus ojos se abrieron de par en par. No entendía todo el lenguaje jurídico, pero algo en ese papel le hizo detenerse. «¿Qué es esto?», murmuró en voz baja. El hallazgo la dejó inquieta. Se sentó en el suelo, rodeada de papeles, con la respiración acelerada. Recordó cómo Alejandro siempre le pedía que firmara sin leer, asegurándole que eran trámites menores.
¿Y si no todo era como él decía? Ese contrato olvidado podría ser la primera grieta en el muro de mentiras que la había sepultado. Sofía sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. La soledad que la había ahogado horas antes ahora se convertía en un silencio expectante, como si aquel apartamento guardara secretos que por fin querían salir a la luz. Decidió guardar el documento en una carpeta aparte, como quien protege un tesoro inesperado. No sabía aún qué significaba ni cómo podía ayudarla, pero intuía que allí había algo valioso, algo que podría devolverle un poco de poder. Era como encontrar un hilo suelto en un traje de alta gama. Tirando de él, quizás descubriría que todo el tejido podía deshacerse. Sofía lo guardó bajo llave, con la sensación de que ese papel podría ser la llave de su futuro. Esa noche, al acostarse, no lloró como el día anterior. El dolor seguía allí, igual de agudo, pero junto a la había una chispa diferente. Se permitió imaginar un escenario en el que no fuera la víctima, sino la estratega. Cerró los ojos, abrazó la carpeta como quien abraza una tabla de salvación y pensó: no estoy tan derrotada como creen. Afuera, la ciudad seguía brillando con su ritmo millonario, pero dentro de esas cuatro paredes se estaba gestando algo nuevo, el inicio de su contraataque. Sofía no podía dejar de pensar en aquel contrato encontrado entre montones de papeles olvidados. La carpeta reposaba sobre la mesa del comedor, y cada vez que pasaba junto a ella sentía un cosquilleo en el estómago. Había algo en esa firma de Alejandro, en esas cláusulas que mencionaban la cesión de cuotas, que no la dejaba tranquila. Sin embargo, no tenía conocimientos legales suficientes para descifrar si aquello era una joya o un simple papel sin valor. Lo único que sabía era que, por primera vez en semanas, tenía en sus manos algo que le devolvía una pizca de control. La mañana siguiente tomó una decisión. Marcó el número de Clara, una ex empleada de la contabilidad de la empresa que siempre había mostrado lealtad hacia ella. «Clara, necesito hablar contigo». «Es urgente», dijo con voz entrecortada. La mujer aceptó reunirse en una cafetería discreta, lejos de las miradas de la prensa y del círculo social que tanto disfrutaba ver a Sofía derrotada. El encuentro era arriesgado, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que el miedo a ser descubierta. Cuando Clara llegó, la saludó con un abrazo cálido, el tipo de gesto que Sofía había olvidado recibir. «¿Estás más delgada, querida? ¿Te cuidas?», preguntó con sincera preocupación. Sofía no quiso extenderse en su sufrimiento y sacó de inmediato el documento de la carpeta. Clara lo tomó entre sus manos, ajustó sus gafas y empezó a leer con atención. El silencio se hizo denso, interrumpido solo por el ruido de tazas chocando y conversaciones lejanas. Sofía la observaba con ansiedad, esperando un veredicto que podría cambiarlo todo. Tras varios minutos, Clara levantó la vista con expresión sorprendida. «Sofía, ¿sabes lo que tienes aquí? Esto es una cesión de cuotas de la holding principal, y está firmada por Alejandro. Está registrada en notaría y nunca fue revertida. Legalmente, este documento te hace dueña mayoritaria de la empresa». Las palabras cayeron como un rayo en el corazón de Sofía. Sus labios se abrieron, pero no salió sonido alguno. Era como si el mundo se hubiera detenido de repente, como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar por fin. «¿Cómo es posible que nunca me dijeras nada?», murmuró Sofía, con una mezcla de reproche y sorpresa. Clara suspiró, porque Alejandro siempre manejó las cuentas con discreción. Y yo necesitaba el trabajo. Pero esto, Sofía, cambia el panorama. Con este documento puedes enfrentarlo en igualdad de condiciones. Sofía apretó el papel contra su pecho, como si sostuviera un diamante. Era increíble pensar que, mientras Alejandro la humillaba públicamente, existía un contrato olvidado que lo desarmaba por completo. Clara, sin embargo, fue prudente. Le advirtió que necesitaba la opinión de un abogado especialista en derecho societario. «Este contrato es poderoso, pero Alejandro es hábil. Va a intentar invalidarlo, desprestigiarlo, lo que sea necesario para salvar su imagen. Necesitas un aliado fuerte, alguien que entienda cómo mover las piezas en este tablero». Fue entonces cuando le dio un nombre: Daniel Robles, un consultor jurídico con reputación intachable en Madrid. Sofía tomó nota, aunque dudaba. ¿Podía confiar de nuevo en alguien? Esa noche, en su apartamento, Sofía revisó el documento una y otra vez. Cada línea parecía brillar bajo la tenue luz de la lámpara. Recordaba a Alejandro pidiéndole que firmara cosas sin importancia, confiada en que todo era por el bien común. Ahora entendía que su ingenuidad había sido su mayor error, pero también su salvación. Esa firma podía ser el golpe maestro que Alejandro nunca vio venir.
La ironía era tan amarga como deliciosa. Él mismo había entregado, con su rúbrica, el arma que podría destruirlo. Al día siguiente, Sofía llamó al despacho de Daniel. La secretaria respondió con cortesía y le dio una cita para esa misma semana. Colgó el teléfono y sintió un nudo en el estómago. No sabía cómo sería ese encuentro, pero intuía que marcaría un antes y un después. Caminó por su casa como una leona enjaulada, esperando que los días pasaran rápido. En cada rincón, en cada recuerdo, resonaba la voz de Alejandro diciendo: «Nada está a tu nombre». Ahora, con una sonrisa apenas perceptible, pensaba: «Te equivocas». Cuando llegó el día de la reunión, Sofía se vistió con un traje sobrio, pero con la elegancia suficiente para transmitir seriedad. Frente al espejo, vio en su reflejo no a la mujer derrotada del tribunal, sino a alguien que empezaba a recuperar terreno. Guardó el documento en su bolso y salió con paso firme. El camino hacia la oficina de Daniel no fue sencillo. Los paparazzi aún la perseguían, deseosos de captar cualquier gesto de debilidad. Pero ella caminó sin detenerse, con la determinación de quien comienza a escribir una nueva historia. Al llegar a la oficina, fue recibida en una sala amplia, decorada con muebles de lujo discretos, donde todo hablaba de profesionalismo y poder. Sofía respiró hondo y sostuvo con fuerza la carpeta en sus manos. Estaba lista para mostrar aquel contrato, lista para abrir la puerta de un futuro distinto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el silencio de su soledad se transformaba en una aliada. Y cuando escuchó el nombre de Daniel, supo que había llegado el momento de revelar la carta más fuerte de su vida. Daniel Robles la recibió con la serenidad de un hombre acostumbrado a lidiar con casos complejos. Su despacho era sobrio pero elegante, con estanterías repletas de libros jurídicos y un cuadro moderno que contrastaba con el ambiente tradicional. Sofía se sentó frente a él, con la carpeta apretada entre las manos, como si temiera que alguien viniera a arrebatarla. La observó con mirada penetrante, intentando leer en sus ojos más de lo que sus palabras podían expresar. «Cuénteme todo», dijo con una calma que la tranquilizó al instante. Sofía colocó el documento sobre la mesa y relató cómo lo había encontrado. Mientras hablaba, revivía la escena de Alejandro en el tribunal, riendo con Jimena, como si aquel recuerdo ardiera aún en su piel. Daniel no interrumpió, apenas asentía de vez en cuando, tomando notas rápidas en un cuaderno de cuero. Cuando terminó, el silencio fue tan pesado que Sofía sintió la necesidad de llenar el vacío. «¿Cree que esto tiene valor real?», preguntó con voz insegura. Daniel tomó el contrato, ajustó sus gafas y empezó a leer con la concentración de un cirujano. La lectura duró varios minutos, en los que el corazón de Sofía palpitaba como un tambor descontrolado. Cada línea que revisaba Daniel era una eternidad. Finalmente, levantó la vista y soltó una frase que cambió el aire de la sala. «Este documento es auténtico. No ha sido anulado y tiene plena validez legal. Señora Gutiérrez, usted no está derrotada. En realidad, usted es la única dueña legítima de la holding que sustenta el Imperio de la Vega». El impacto de esas palabras fue como una descarga eléctrica. Sofía contuvo la respiración, incapaz de asimilar lo que acababa de escuchar. «¿Y si él intenta invalidarlo?», murmuró con un hilo de voz. Daniel se inclinó hacia adelante, con tono seguro. «Podrá intentarlo, pero la ley está de su lado. Eso sí, necesitará paciencia y estrategia. Alejandro no se rendirá fácilmente, y usted no puede mostrarse ansiosa. La clave será el silencio. Esperar el momento exacto para usar esta carta. Hasta entonces, nadie debe saberlo». Sofía asintió, comprendiendo que lo que tenía entre manos era un arma poderosa que debía guardar como un secreto de Estado. Daniel le explicó con detalle las posibilidades legales, cómo ese documento convertía a Alejandro en un simple administrador sin derechos plenos, cómo la venta que estaba planeando a los inversionistas internacionales podría volverse en su contra, y cómo la opinión pública jugaría un papel crucial en la batalla. Cada palabra de él era como una clase magistral de estrategia, donde la paciencia valía más que la prisa. Sofía lo escuchaba embelesada, entre la incredulidad y la esperanza. Era como si alguien le hubiera devuelto la voz que creía perdida. Al salir del despacho, el aire frío de la calle le pareció menos hostil. Caminó con paso firme, aunque por dentro aún se debatía entre la euforia y el miedo. Sabía que no podía contarle nada a nadie, ni siquiera a Clara, por ahora. Cualquier filtración sería usada en su contra. Alejandro seguía en la cresta de la ola, apareciendo en revistas, mostrando su nueva vida de millonario junto a Jimena, viajando en coches de lujo y organizando fiestas en villas de Ibiza. El contraste con su propia discreción era brutal.
pero empezaba a sentirse cómoda en ese papel de silencio calculado. Esa noche, sentada frente a la ventana de su apartamento, Sofía recordó las palabras de Daniel. El silencio es su mejor aliado. Por primera vez, no lloró. En lugar de lágrimas, sintió una calma extraña, como la de un guerrero que prepara la batalla sabiendo que tiene la espada más afilada. Guardó el documento en una caja fuerte y acarició la superficie metálica con la yema de los dedos. Algún día, Alejandro, esto será tu ruina, susurró al vacío, saboreando el poder oculto de aquel secreto. Mientras tanto, Alejandro anunciaba con orgullo que pronto viajaría a Dubái para cerrar una negociación con un fondo árabe interesado en adquirir parte del grupo hotelero. La prensa lo alababa, los titulares lo llamaban el visionario del turismo de alta gama. Jimena, radiante, disfrutaba del papel de primera dama improvisada, colmando sus redes sociales con imágenes de cenas fastuosas y joyas brillantes. Nadie sospechaba que el verdadero dueño de ese patrimonio no era él, sino la mujer a la que humillaba sin cesar. La rabia de Sofía se transformaba lentamente en determinación. Ya no era la esposa derrotada que salió llorando del tribunal. Ahora era una estratega en silencio. Sabía que el momento de actuar llegaría y que debía estar preparada para dar el golpe con precisión quirúrgica. Alejandro seguía creyéndose intocable, pero pronto entendería que había subestimado a la mujer que lo acompañó durante años. El juego había comenzado, y Sofía estaba dispuesta a jugarlo hasta el final. Esa madrugada, mientras la ciudad dormía, Sofía se permitió una sonrisa. No era de felicidad, sino de satisfacción. Había descubierto que incluso en la derrota más amarga podía encontrarse una semilla de victoria. El tribunal no sería su tumba, sería el escenario de su resurrección. Y con esa idea en mente, se dejó llevar por un sueño inquieto, cargado de planes que aún no podía confesar. El silencio sería su refugio, la paciencia su mejor arma y la venganza su destino inevitable. ¿Y tú? Si tuvieras en tus manos el poder de destruir a quien te humilló, ¿esperarías el momento perfecto en silencio o atacarías de inmediato? Alejandro había convertido las fiestas en su escenario favorito. Ibiza lo recibía con luces, música y un séquito de aduladores que lo trataban como a un rey. Jimena, enfundada en un vestido de lentejuelas, caminaba a su lado como si hubiera nacido para los reflectores. El evento era una gala de beneficencia organizada en un hotel de lujo frente al mar, pero todos sabían que, más que caridad, allí se exhibía poder. El champán corría sin cesar y las cámaras captaban cada gesto de la pareja. Alejandro levantaba la copa y repetía que pronto cerraría un acuerdo millonario con inversionistas árabes. En esa misma noche, mientras Alejandro bailaba y se reía como si no tuviera preocupaciones, Sofía trabajaba en silencio. Había contratado a un pequeño grupo de auditores privados, discretos y de confianza, para revisar las cuentas de la empresa. No era fácil acceder a todo, pero los años de confianza que Alejandro había disfrutado eran ahora su punto débil. Los auditores empezaron a encontrar movimientos sospechosos, transferencias ocultas, compras de propiedades en Marbella y Miami, todo registrado bajo el nombre de Jimena. Aquello no era amor, era un negocio disfrazado de romance. Sofía, aunque dolida, sonrió al leer los primeros informes. Alejandro creía haberla borrado del mapa, pero estaba dejando un rastro que lo condenaría. Cada euro desviado, cada adquisición de alta gama con nombres falsos, sería usado en su contra. Daniel le recomendó paciencia, no quemes las pruebas todavía. Deja que se ahogue en sus excesos. Cuando creas que ya no puede hundirse más, entonces lo mostrarás todo. Sofía asintió, comprendiendo que el verdadero arte de la venganza estaba en el tiempo correcto. Mientras tanto, en la fiesta, Alejandro se dirigió al micrófono para dar un pequeño discurso. Señoras y señores, el Grupo de la Vega se prepara para un salto histórico. Pronto anunciaremos una alianza internacional que consolidará nuestro liderazgo en el turismo de lujo. Los aplausos inundaron el salón, y Jimena besó su mejilla con descaro. Nadie imaginaba que la operación que él prometía no solo era ilegal, sino que estaba sustentada en un patrimonio que nunca le perteneció. La ironía flotaba como un perfume en la sala. Sofía, desde su apartamento en Madrid, seguía cada detalle por las redes sociales. Cada fotografía publicada por los invitados era un recordatorio de lo lejos que había caído en apariencia. Pero en su interior ya no sentía solo rabia, sentía la satisfacción de quien conoce un secreto que puede volcar el tablero. El contraste era cruel. Mientras él se exhibía como un millonario imparable, ella lo veía como un hombre desesperado, colgado de una amante ambiciosa y de negocios que pronto se derrumbarían. El trabajo de los auditores reveló más de lo esperado.
Alejandro había puesto a nombre de Jimena 3 apartamentos de lujo en la costa, además de un yate y varias cuentas en el extranjero. Todo financiado con fondos de la empresa. Era evidente que la usaba como pantalla, confiando en que nadie lo descubriría. Sofía se sintió herida al comprobar que cada sonrisa de Jimena, cada bolso de marca que mostraba, estaba pagado con el esfuerzo de años en los que ella había creído estar construyendo un imperio familiar. Daniel se reunió con ella para revisar la información. Con esto, lo tienes acorralado. Pero hay que esperar el momento en el que lo intente vender oficialmente. Ese será su error final. Sofía lo escuchaba con atención, aprendiendo a mirar la situación como una estratega. Ya no era la esposa ingenua. Ahora era una mujer que entendía cómo funcionaba el poder y cómo se podía desarmar a un enemigo desde dentro. Daniel notó el cambio en su mirada y sonrió. Estás aprendiendo rápido, Sofía. Muy rápido. La fiesta en Ibiza continuaba con excesos. Alejandro brindaba por un futuro brillante mientras en privado discutía con uno de sus socios, exigiendo más dinero de lo acordado. Jimena, aburrida de los discursos, se dedicaba a grabar vídeos para presumir su vida de lujo en redes sociales. Nadie en aquel salón sospechaba que, al otro lado del mar, Sofía estaba tomando nota de cada paso en falso. Lo que para ellos era diversión, para ella era una lista de pruebas acumuladas. Esa noche, al regresar a su suite en el hotel, Alejandro no imaginaba que su destino ya estaba marcado. Jimena se tumbó en la cama rodeada de bolsas de compras, riendo al ver los titulares que los llamaban la pareja dorada. Alejandro, confiado, pensó que Sofía ya estaba derrotada, que nada ni nadie podía cuestionar su papel de dueño absoluto. No sabía que, en las sombras, las piezas se estaban moviendo y que la mujer a la que había menospreciado era ahora la dueña del arma más poderosa. Cuando Sofía apagó la luz de su apartamento, no sintió tristeza, sino determinación. El sonido lejano de la ciudad no la distraía, porque en su mente solo había una idea clara: dejar que Alejandro se hundiera con cada paso de arrogancia. Ya no lloraba por lo que había perdido, ahora planeaba lo que recuperaría. El silencio se había convertido en su aliado, y el tiempo, en su cómplice. Sabía que la caída de Alejandro sería pública, dolorosa y, sobre todo, inevitable. La noticia de la reaparición de Sofía cayó como un rayo en los círculos empresariales de Madrid. Después de semanas de silencio absoluto, aceptó la invitación a una conferencia sobre liderazgo femenino en el sector del turismo de lujo. Llegó vestida con un traje blanco impecable, sencillo pero de una elegancia imposible de ignorar. Su presencia generó murmullos inmediatos. Algunos la miraban con sorpresa, otros con intriga y unos cuantos con envidia. No era la mujer derrotada que salió del tribunal. Era otra, más sobria, más fuerte, aunque todavía marcada por cicatrices invisibles. Daniel la acompañaba discretamente, cuidando cada detalle de su seguridad y de su imagen pública. Durante la ponencia, Sofía habló con calma de su experiencia como socia fundadora en la creación de hoteles de alta gama, aunque sin mencionar directamente a Alejandro. Su voz no tembló, y cada frase transmitía la seguridad de alguien que ha aprendido del dolor. La sala la escuchaba con atención, como si esperara una confesión que nunca llegó. Lo que sí quedó claro fue su mensaje: las mujeres también podían manejar patrimonios millonarios y competir en un mundo dominado por hombres. La prensa no tardó en reaccionar. Los titulares al día siguiente la mostraban con fotografías imponentes. Sofía Gutiérrez, símbolo de resiliencia, la dama de hierro del turismo español. Alejandro, desde Dubái, leyó las noticias con furia contenida. Se sintió amenazado, aunque no lo admitió. Jimena, en cambio, no disimuló su malestar. No se suponía que la habías enterrado. Mírala, parece más fuerte que nunca. Alejandro trató de calmarla con palabras vacías, pero la imagen de Sofía en la prensa lo atormentaba más de lo que quería reconocer. Mientras tanto, Sofía recibía mensajes de apoyo de mujeres empresarias y ejecutivas que la felicitaban por su valentía. Era extraño para ella, acostumbrada a ser vista solo como la esposa de Alejandro. Ahora, por primera vez, se sentía reconocida por sus propios méritos. Daniel observaba desde un rincón, satisfecho. Sabía que esa exposición era arriesgada, pero también necesaria. Había que mostrarle al mundo que Sofía no estaba acabada, que seguía siendo una jugadora clave en el tablero. La jugada estaba funcionando. Alejandro no tardó en reaccionar de forma impulsiva. Marcó el número de Sofía en medio de la noche, con la rabia corriendo por sus venas. ¿Qué pretendes? ¿Quieres jugar conmigo? Te advierto, Sofía, si intentas algo, te destruiré, escupió al teléfono. Ella escuchó en silencio,
sin darle la satisfacción de una respuesta inmediata. Solo al final, con voz firme, contestó: Alejandro, ya no tienes el poder de asustarme. Y colgó. Fue un instante breve, pero significó mucho. El miedo que la había paralizado comenzaba a desaparecer. La amenaza, lejos de intimidarla, reafirmó su determinación. Sofía se reunió con Daniel y con los auditores para revisar el avance de las investigaciones. Cada día aparecían más pruebas de irregularidades, movimientos de dinero sin justificar, sociedades fantasma, gastos desproporcionados en fiestas y viajes. El patrimonio que Alejandro presumía ante la prensa era un castillo de naipes sostenido por mentiras. Sofía comprendió que, con el tiempo, ese castillo se derrumbaría y ella estaría lista para ocupar su lugar legítimo. Daniel, sin embargo, le pidió cautela. No te precipites, Sofía. Cada paso en falso puede costarte caro. Él está acostumbrado a la batalla y tú apenas comienzas a pelear. No olvides que este no es un asunto de orgullo personal, sino una guerra de inversiones, contratos y poder. Aquí no gana el más fuerte, gana el más paciente. Ella asintió, consciente de que no podía dejarse llevar por la rabia. El momento de la verdad llegaría, pero debía esperar el instante exacto para atacar. Mientras Alejandro y Jimena aparecían en revistas mostrando vacaciones en villas privadas, Sofía trabajaba en silencio. Había vuelto a su rutina de lectura de informes, llamadas discretas y reuniones estratégicas. Descubrió que esa disciplina le devolvía confianza. Ya no era la mujer que lloraba frente al espejo, ahora era una ejecutiva que entendía cómo se movían las piezas en el juego del lujo y las altas finanzas. La soledad ya no era un enemigo, sino un espacio de claridad donde podía planear su regreso. El contraste entre ambas vidas era evidente. Alejandro se mostraba como un millonario en ascenso, rodeado de lujo artificial, pero cada paso que daba lo acercaba a un precipicio. Sofía, en cambio, tejía pacientemente la red que lo atraparía. El público solo veía la superficie. Él, brillante y altivo. Ella, discreta y misteriosa. Pero debajo de esa apariencia, la verdadera batalla ya estaba en marcha. Y Sofía, por primera vez, sentía que podía ganarla. Esa noche, al cerrar los ojos, no soñó con la humillación del tribunal, sino con imagen de Alejandro cayendo en su propia trampa. No sabía aún cómo ni cuándo, pero lo intuía. El final sería público, inevitable y cruel. El teléfono volvió a sonar con mensajes de periodistas que querían entrevistarla, pero no respondió. Sonrió con serenidad y pensó: el silencio sigue siendo mi mejor aliado. El tribunal volvió a abrir sus puertas, y con él regresó la tensión que se respiraba en cada rincón. Alejandro entró primero, impecable como siempre, acompañado de Jimena, que lucía un vestido llamativo y un aire de superioridad imposible de ocultar. Saludaban a todos como si asistieran a un estreno de cine, no a una audiencia legal. Los murmullos se dispararon de inmediato, y los periodistas luchaban por captar imágenes de la pareja. Sofía, en cambio, llegó con discreción, vestida de manera sobria, pero con una calma que sorprendió a quienes esperaban verla derrotada otra vez. El juez pidió silencio y dio inicio a la sesión. Alejandro se levantó con gesto seguro y entregó a su abogado los documentos que anunciaban la inminente venta de la empresa a un fondo árabe. Con esta operación, consolidaremos nuestro liderazgo en el turismo de lujo, dijo con voz firme, como si estuviera en una rueda de prensa y no en un juicio. Jimena sonrió orgullosa, consciente de que aquella venta la convertiría en la nueva reina del patrimonio de la Vega. El ambiente estaba cargado de expectación. Sofía observaba en silencio, midiendo cada palabra de su adversario. Cuando el juez comenzó a revisar los documentos, ella intercambió una mirada breve con Daniel, que la acompañaba desde la primera fila. Había llegado el momento de revelar la carta oculta que llevaba semanas guardando. Con un movimiento pausado, sacó de su carpeta la escritura original de la holding principal. El papel, amarillento por los años, brilló bajo la luz de la sala como un arma letal. El murmullo creció, y algunos periodistas se levantaron instintivamente. «Señoría», dijo Daniel con voz firme, «antes de proceder con esta supuesta venta, es necesario que considere esta escritura registrada. Según este documento, la única propietaria legal de la empresa es la señora Sofía Gutiérrez. El señor de la Vega no tiene autoridad para realizar ninguna transacción en nombre de la compañía». El juez tomó el papel y comenzó a revisarlo con atención. El silencio era tan absoluto que podía escucharse el roce de las hojas. Alejandro palideció y Jimena lo miró incrédula. Alejandro intentó reaccionar. «Eso es imposible»,
Esa firma no significa nada, fue un trámite menor, gritó, rompiendo el protocolo. El juez lo reprendió con severidad, pero la desesperación ya lo había delatado. La prensa tomó nota de cada palabra, y los flashes se multiplicaron como si estuvieran presenciando el giro de un guión de telenovela. Jimena, visiblemente nerviosa, intentó calmarlo susurrándole al oído, pero Alejandro la apartó con brusquedad, sumido en un pánico que apenas podía disimular. El abogado de Sofía tomó la palabra y explicó en detalle cómo aquella escritura seguía vigente. Nunca había sido anulada y tenía plena validez jurídica. Lo que se pretende hoy es un fraude contractual que afecta no solo a mi clienta, sino también a los posibles inversionistas, declaró con firmeza. Los presentes comenzaron a murmurar, conscientes de que estaban ante un escándalo de proporciones enormes. Alejandro, que momentos antes se mostraba como un visionario millonario, ahora parecía un hombre acorralado. El juez, tras unos minutos de análisis, tomó la decisión de suspender cualquier negociación relacionada con la empresa hasta que se resolviera la autenticidad del documento. Ordenó además abrir una investigación por posible falsificación de contratos y fraude empresarial. Alejandro se desplomó en su asiento, con el rostro desencajado. Jimena, incapaz de controlar sus emociones, salió de la sala llorando, seguida de algunos periodistas que buscaban captar cada detalle de su caída en desgracia. Sofía permaneció en silencio, observando la escena con una mezcla de satisfacción y serenidad. No necesitaba gritar ni celebrar. Su triunfo estaba en la calma de quien sabe que el tiempo empieza a jugar a su favor. Daniel le dirigió una sonrisa discreta, como diciendo, «Lo logramos». Ella asintió, sin bajar la guardia. Sabía que aquella batalla era apenas el inicio de una guerra mucho más larga. Pero por primera vez, Alejandro había mostrado miedo frente a ella. La salida del tribunal fue un espectáculo mediático. Los periodistas rodearon a Alejandro, que se negó a responder preguntas mientras su seguridad lo empujaba hacia el coche. Sofía, en cambio, salió con paso tranquilo, sin necesidad de ocultarse. Su imagen quedó grabada como la de una mujer que había resistido la humillación y ahora recuperaba el control. Las cámaras captaron ese contraste, y al día siguiente, los titulares hablarían de un vuelco inesperado en el divorcio más comentado de España. Aquella noche, Sofía regresó a su apartamento con la certeza de que había dado el primer paso decisivo. Guardó de nuevo la escritura en su caja fuerte, acariciándola como si fuera un talismán. Alejandro ya no podía vender nada, y cada movimiento que hiciera quedaría bajo la lupa de la justicia. Por primera vez desde el inicio del proceso, Sofía se permitió respirar con alivio. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero también comprendía que había recuperado algo más que poder. Había recuperado su dignidad. La bomba mediática no tardó en explotar. Los principales periódicos y programas de televisión abrieron con titulares que revelaban lo inimaginable. Sofía era la verdadera propietaria del Grupo de la Vega. En los círculos empresariales, las conversaciones giraban en torno a una sola pregunta: ¿cómo había sido posible que Alejandro presumiera de un patrimonio que nunca fue suyo? La élite se dividía entre quienes lo defendían y quienes, con rapidez oportunista, se inclinaban hacia Sofía. Ella, lejos de buscar protagonismo, optó por el silencio, dejando que el mundo especulara mientras preparaba su siguiente paso. Alejandro, en cambio, comenzó a sentir el peso de la derrota en su propio entorno. Fue apartado temporalmente del Consejo de Administración y varios socios le retiraron la confianza. Los inversionistas árabes, alarmados por el escándalo, congelaron cualquier negociación. En su desesperación, intentó mostrar seguridad en público, pero en privado la ira lo consumía. Cada copa de whisky que apretaba entre los dedos era un recordatorio de que su imperio se resquebrajaba, y lo más humillante era que todo se debía a la mujer que había menospreciado. Jimena sufrió también las consecuencias del golpe. Acostumbrada a mostrarse en redes como la nueva reina del lujo, de pronto empezó a recibir comentarios crueles. Las mismas personas que antes la alababan como la musa del millonario ahora la llamaban trepadora y cómplice de fraude. Sus seguidores disminuían a medida que el escándalo crecía, y las marcas de alta gama que la patrocinaban comenzaron a romper contratos. El brillo de su cuento de hadas se apagaba, y Alejandro, enfadado por su propia desgracia, descargaba su frustración en ella con palabras cada vez más hirientes. Mientras tanto, Sofía recibía invitaciones para entrevistas exclusivas en televisión y en revistas internacionales. Todas querían escuchar su versión de la historia, pero ella decidió rechazar la mayoría, consciente de que la discreción era parte de su estrategia. Solo asistió a un foro sobre mujeres en el mundo de las inversiones, donde su discurso cautivó al público.
Las mujeres no somos adorno, somos constructoras de patrimonios, dijo con serenidad, y sus palabras fueron aplaudidas de pie. No necesitaba ataques directos contra Alejandro, bastaba con mostrarse firme, real y dueña de sí misma. Alejandro, al ver esas imágenes, estalló de furia. Rompió un vaso contra la pared y gritó que Sofía no era nadie sin él. Jimena intentó consolarlo, pero sus palabras solo empeoraron la situación. Tal vez deberías admitir que ella era más inteligente, se atrevió a decir, y Alejandro la empujó bruscamente contra un sillón. Aquella relación, que en su inicio parecía fuego y pasión, se estaba convirtiendo en un campo de batalla donde solo reinaban los reproches. El lujo que presumían ya no ocultaba las grietas de su propia ruina. En paralelo, Sofía se dejaba acompañar por Daniel en algunos eventos discretos. Aunque mantenían una relación estrictamente profesional, la complicidad entre ellos se hacía cada vez más evidente. En una cena privada, Daniel le confesó: «Eres más fuerte de lo que piensas. Y no hablo solo de negocios, Sofía. Hablo de ti como mujer». Ella sonrió con tristeza, reconociendo que aún le costaba confiar. La herida de la traición seguía abierta, pero la presencia de Daniel comenzaba a devolverle algo de lo que había perdido: la capacidad de sentirse valorada. Esa noche, tras la cena, Daniel la acompañó hasta su puerta. Hubo un silencio cargado de emociones, y por un instante sus miradas se encontraron con intensidad. Daniel se inclinó lentamente y la besó, un gesto suave pero firme, que la tomó por sorpresa. Sofía, con el corazón acelerado, respondió por unos segundos, antes de apartarse con lágrimas en los ojos. «No puedo, aún no», susurró. Daniel no insistió, simplemente le acarició la mano y dijo: «Te esperaré el tiempo que sea necesario». El beso dejó a Sofía inquieta. Cerró la puerta y se recostó contra ella, sintiendo cómo las emociones se entremezclaban: el dolor por Alejandro, la furia por su humillación y la extraña calidez que Daniel había despertado en su interior. Miró su reflejo en el espejo del pasillo y se vio distinta. Ya no era la mujer rota del inicio, pero tampoco estaba completamente libre. Estaba en transición, y esa etapa era la más difícil de todas. El precio de renacer era enfrentarse a sus propias sombras. Alejandro, por su parte, comenzó a aparecer cada vez menos en público. Sus fiestas fastuosas se redujeron, y los amigos que antes lo rodeaban desaparecieron con rapidez. Jimena, harta de reproches, pasaba más tiempo en redes intentando recuperar seguidores que a su lado. El millonario arrogante que había llegado al tribunal con risas y promesas de grandeza era ahora un hombre acorralado, viviendo de apariencias que cada día eran más frágiles. Su caída no había terminado, apenas comenzaba. Sofía lo sabía. Desde la distancia observaba cómo Alejandro se hundía en sus propios excesos, mientras ella ascendía poco a poco en la estima pública. No necesitaba atacarlo directamente, la verdad y el tiempo lo estaban destruyendo. La sombra de su poder, esa que antes la asfixiaba, se estaba desvaneciendo. Y aunque aún no estaba lista para entregarse al amor, comenzaba a descubrir que la mayor venganza no era hundirlo con odio, sino levantarse ella misma con dignidad. ¿Y tú? Si hubieras sufrido una traición tan dolorosa, ¿te permitirías abrir de nuevo tu corazón al amor o preferirías esperar hasta sentirte completamente reconstruida? Sofía sabía que el tiempo de la discreción había terminado. Con la validación de los documentos en curso y la opinión pública inclinándose a su favor, decidió dar un paso al frente. Asumió formalmente el control de la empresa, convocó a una reunión extraordinaria con los directivos, uno a uno, fue despidiendo a los aliados más cercanos de Alejandro. La sala de juntas, que en otro tiempo había sido su lugar de invisibilidad, ahora se convertía en el escenario de su resurgimiento. Nadie se atrevió a desafiarla. Su voz, serena pero firme, imponía respeto. El anuncio de su nuevo proyecto sorprendió a todos: un resort ecológico en Mallorca, diseñado para atraer turismo de lujo con un enfoque sostenible. El concepto rompía con la imagen tradicional de la empresa y mostraba a Sofía como una líder con visión de futuro. Los medios lo celebraron. Los inversionistas internacionales se mostraron interesados y la prensa especializada la bautizó como la dama de hierro del turismo español. La mujer que había sido despreciada como un adorno ahora dictaba el rumbo de un imperio millonario. Mientras Sofía avanzaba con paso firme, Jimena intentaba sostener su frágil reinado en redes sociales. Grababa vídeos llorando, asegurando que Alejandro la había usado y que también ella era una víctima. Mostraba fotos antiguas, buscaba la compasión de sus seguidores, pero el público ya no le creía. Los comentarios se llenaban de insultos y burlas, y cada publicación era un recordatorio de que su fama estaba cimentada en arena.
Alejandro la miraba con desprecio, convencido de que Jimena se había vuelto una carga en lugar de un trofeo. La relación entre ellos se deterioraba con rapidez. Las discusiones eran constantes, los gritos se escuchaban incluso en los pasillos de los hoteles donde se alojaban. Alejandro la acusaba de haber filtrado información, mientras Jimena le reprochaba no haberle asegurado el lugar que le prometió. Lo que antes era pasión y complicidad se transformó en un campo de batalla lleno de reproches. Los lujos que compartían ya no eran suficientes para ocultar la podredumbre de una relación construida sobre el ego y la mentira. En contraste, Sofía trabajaba sin descanso en su nuevo proyecto. Pasaba largas horas revisando propuestas, eligiendo materiales y supervisando diseños arquitectónicos. La idea no era solo levantar un resort de alta gama, sino crear un símbolo de renovación personal y empresarial. En cada reunión, mostraba un conocimiento que muchos habían subestimado. Los directivos la escuchaban atentos, conscientes de que su liderazgo no era una fachada, sino una realidad palpable. Había pasado de ser una sombra a convertirse en una reina silenciosa que imponía respeto con hechos. Daniel se mantenía a su lado, no como un salvador, sino como un aliado leal. En una de las reuniones privadas, le dijo con una sonrisa: «Ahora no eres la que sigue instrucciones, Sofía. Eres tú quien dicta el camino». Ella respondió con un gesto de gratitud, aunque en su interior aún sentía miedo. Sabía que Alejandro no se rendiría fácilmente y que su contraataque sería brutal. Sin embargo, cada paso dado le daba más fuerza para enfrentarlo. El miedo ya no la paralizaba, lo usaba como combustible para avanzar. La prensa internacional comenzó a interesarse en su historia. Revistas de negocios y portales de lujo dedicaron artículos a su resurgimiento. Algunos la comparaban con ejecutivas de renombre mundial, destacando su capacidad para convertir una crisis personal en un trampolín empresarial. Alejandro, al leer estos reportajes, ardía de rabia. Veía cómo su nombre quedaba opacado por el de la mujer que había despreciado públicamente. La humillación era insoportable para un hombre que vivía de la adulación y el reconocimiento. En los círculos financieros comenzaron a circular rumores sobre las irregularidades de Alejandro. Un periodista investigativo descubrió que Jimena aparecía como socia en varias sociedades fantasma vinculadas a transferencias millonarias. La noticia se filtró poco a poco, creando un ambiente de sospecha en torno a él. Lo que antes eran elogios se transformó en preguntas incómodas. El supuesto genio de las inversiones empezaba a verse como un hombre corrupto y desesperado por mantener un poder que nunca fue suyo. Sofía recibió esa información con una calma calculada. No necesitaba ensuciarse las manos. La verdad salía a la luz por sí sola. Observaba desde la distancia cómo Alejandro y Jimena se derrumbaban, mientras ella consolidaba su posición con pasos firmes. Aprendió a no reaccionar con ira, sino con estrategia. Era el poder del silencio, actuar sin escándalos, dejar que los demás se autodestruyeran. Ese control emocional la hacía más fuerte de lo que jamás había imaginado. Al final de la semana, Sofía caminó por la obra del nuevo resort en Mallorca. El sol brillaba sobre el mar, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con verdadera satisfacción. La mujer que salió derrotada del tribunal había renacido como líder indiscutible. Sabía que la guerra no había terminado, pero el terreno ahora estaba de su lado. Alejandro y Jimena podían seguir jugando a la pareja de portada. Ella, en cambio, estaba construyendo un legado. Y en silencio, disfrutaba cada segundo de esa victoria. Alejandro ya no podía ocultar la magnitud de su caída. Los inversionistas lo evitaban, los socios lo miraban con desconfianza y la prensa comenzaba a retratarlo como un hombre en decadencia. El millonario que se presentaba como visionario ahora era descrito como arrogante y temerario. Cada titular era un golpe directo a su ego, y cada mención de Sofía como la nueva líder del turismo de lujo le quemaba como fuego en la piel. Su mundo se desmoronaba, y lo peor era que lo hacía a la vista de todos. En una tarde gris, decidió irrumpir en la oficina central de la empresa, convencido de que todavía podía imponer respeto. Entró sin anunciarse, cruzando los pasillos con paso firme, pero los empleados lo observaban en silencio, con una mezcla de miedo y desprecio. Aquellos mismos que antes lo adulaban, ahora lo veían como un intruso. Sofía estaba reunida con el equipo directivo cuando escuchó los gritos que llegaban desde el pasillo. Daniel intentó detenerlo, pero Alejandro abrió la puerta de golpe y entró como un torbellino. Su voz retumbó en la sala. «Todo esto existe por mí. Ella nunca fue nada sin mí». Los ejecutivos lo miraban atónitos, y Sofía se levantó despacio, con una calma que contrastaba con la furia descontrolada de él. «Alejandro, este no es tu lugar»,
dijo con firmeza. Pero él no escuchaba. Señaló los planos del resort de Mallorca y gritó: «Hasta esas ideas me las debe a mí». Ella solo sabía firmar papeles. El espectáculo era humillante, y cada palabra quedaba grabada en las grabadoras de los periodistas que se habían colado a la sala. Sofía, consciente de la importancia del momento, esperó a que terminara su ataque para responder. Su voz fue serena, pero cargada de fuerza. «Alejandro, lo único que me diste fue tu soberbia. Y fue esa misma soberbia la que te ha destruido. Aquí ya no mandas tú». El silencio que siguió fue demoledor. Incluso los empleados más leales a él bajaron la mirada, incapaces de sostener el peso de la verdad. Alejandro, por primera vez, sintió que no tenía defensores. La escena se propagó rápidamente en las redes. Los vídeos mostraban a un hombre fuera de control y a una mujer serena que lo enfrentaba con dignidad. Los titulares del día siguiente no dejaron lugar a dudas. La caída del emperador. El ego de Alejandro lo hunde ante su propia gente. Jimena, al ver las imágenes, no pudo contener la rabia. Lo acusó de ser un inútil, de arrastrarla a una vergüenza pública. La pareja discutió con tal intensidad que los vecinos del lujoso piso en el que vivían llamaron a seguridad. Alejandro comenzó a beber más de lo habitual. Su vida, antes organizada en torno a reuniones de negocios y fiestas exclusivas, se redujo a noches interminables en bares discretos donde nadie lo reconocía. Su orgullo herido no lo dejaba descansar, y cada vez que escuchaba el nombre de Sofía en boca de alguien, se sentía atravesado por un cuchillo invisible. La maldición de su ego era no aceptar la realidad, que el poder ya no le pertenecía. Sofía, mientras tanto, aprovechó el eco mediático para lanzar un comunicado oficial de la empresa. En él, no mencionaba a Alejandro directamente, pero dejaba claro el mensaje. El Grupo de la Vega se sostiene en la visión, la disciplina y la confianza, no en la arrogancia ni en los excesos. El texto fue aplaudido por los accionistas y compartido en revistas de negocios internacionales. El contraste entre la serenidad de ella y el descontrol de él era evidente. El público no necesitaba explicaciones adicionales. Jimena, viendo que el futuro junto a Alejandro se volvía oscuro, empezó a distanciarse. Se refugiaba en fiestas privadas y en amistades interesadas, mientras él se hundía cada vez más en la bebida y la desesperación. Lo que antes parecía un romance de ensueños se convertía en un lastre insoportable. La mujer que había sido su cómplice en lujos e inversiones ahora lo veía como un fracaso que arrastraba consigo todo lo que tocaba. La relación estaba rota, aunque ninguno lo quisiera admitir abiertamente. Los aliados de Alejandro comenzaron a desaparecer. Los banqueros dejaron de contestar sus llamadas, y los proveedores exigían pagos atrasados que él ya no podía cubrir. Cada día era un recordatorio de que el poder es frágil y de que los mismos que hoy te aplauden mañana te dan la espalda. Sofía, desde su oficina, lo observaba con una mezcla de tristeza y determinación. No lo había destruido con un ataque frontal. Él mismo se estaba hundiendo en el abismo de su ego. Al final de la semana, Alejandro se miró en el espejo de su apartamento vacío. Sus ojos rojos, su barba descuidada y su ropa arrugada eran la imagen de un hombre derrotado. Recordó el día en que entró al tribunal con Jimena, riendo, convencido de que saldría victorioso. Ahora, esa escena era un recuerdo doloroso que lo perseguía como un fantasma. La maldición de su ego lo había devorado, y aunque aún quedaba camino por recorrer, su caída ya era inevitable. Alejandro amaneció en un apartamento en ruinas emocionales. Los muebles de lujo estaban intactos, pero la atmósfera era la de un campo de batalla perdido. Las botellas vacías se acumulaban en la mesa, y el olor a whisky impregnaba cada rincón. Con el rostro cansado y la mirada perdida, entendió que su patrimonio se desmoronaba tan rápido como su orgullo. Intentó vender un coche deportivo de alta gama, pero el comprador retiró la oferta en el último minuto, temeroso de quedar vinculado a un hombre en caída libre. Nada le salía bien. Jimena lo había abandonado con una frialdad brutal. Una mañana simplemente recogió sus pertenencias más valiosas y desapareció, sin despedidas ni explicaciones. Alejandro la buscó desesperado, pero ella bloqueó sus llamadas y se refugió en un nuevo círculo de millonarios dispuestos a pagar por su compañía. Aquello fue la puñalada final. La mujer por la que había humillado a Sofía lo había dejado tirado como un trapo viejo. La soledad que antes despreciaba ahora lo devoraba con un silencio insoportable. Sofía, en contraste, visitaba el antiguo apartamento donde comenzó su historia con Alejandro. Al cruzar la puerta, la invadió una mezcla de nostalgia y tristeza. Recordó los días en que compartían sueños modestos, cuando el lujo aún era una meta lejana y todo parecía posible.
Recorrió las habitaciones en silencio, observando los pequeños detalles que aún guardaban la huella de ese pasado. Daniel la acompañaba, respetando el silencio, sin presionarla, permitiéndole enfrentar esos recuerdos a su propio ritmo. Al detenerse frente a una fotografía antigua, Sofía sintió un nudo en la garganta. En ella aparecían sonrientes, jóvenes, ilusionados, sin saber que el tiempo los transformaría en enemigos. «¿Cómo cambia la vida?», murmuró, acariciando el marco con la punta de los dedos. Daniel se acercó despacio y le respondió con voz suave. «No cambió la vida, Sofía. Cambió él. Tú siempre fuiste auténtica. Él decidió traicionar esa autenticidad». Sus palabras fueron como un bálsamo inesperado que suavizó el peso del recuerdo. Las lágrimas brotaron sin permiso, pero no eran de dolor sino de liberación. Sofía se permitió llorar abrazada a Daniel, descargando años de silencios contenidos. «Creí que lo había perdido todo, pero en realidad me libré de lo peor», confesó entre sollozos. Daniel la sostuvo con ternura, sin intentar interrumpir sus emociones. Fue un momento íntimo y transformador. Sofía entendió que llorar ya no era una señal de debilidad, sino un paso más hacia su propia sanación. Mientras tanto, Alejandro intentaba encontrar liquidez vendiendo relojes, obras de arte y hasta muebles de diseño. Cada transacción lo humillaba más, porque sabía que todo aquello lo había comprado con dinero que no le pertenecía. En el mercado negro de coleccionistas, nadie le ofrecía lo que pedía, y cada rechazo aumentaba su desesperación. El millonario que antes se rodeaba de inversionistas y banqueros ahora mendigaba compradores en silencio, escondido de la prensa que seguía documentando su caída. Sofía, tras dejar el antiguo apartamento, se dio cuenta de que no necesitaba mirar atrás nunca más. La visita había cerrado un ciclo que llevaba años arrastrando. Con Daniel a su lado, caminó por la calle con una ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo. «Ya no tengo miedo», dijo con firmeza. Daniel la miró con orgullo, sabiendo que ese era el inicio de una nueva etapa en su vida. La mujer derrotada se había transformado en una mujer que aceptaba el pasado sin dejar que la definiera. Alejandro, en cambio, comenzó a experimentar el rechazo más doloroso, el de su propia familia. Sus hermanos se negaron a seguir prestándole dinero, su madre dejó de contestar sus llamadas y hasta los primos que solían presumir de su apellido preferían no asociarse con él. El apellido de la Vega, que había sido sinónimo de prestigio, ahora estaba manchado por el escándalo. Alejandro, encerrado en su soledad, comenzó a darse cuenta de que había perdido algo más valioso que el dinero: el respeto. En medio de ese vacío, Sofía retomaba sus proyectos con renovada energía. El resort de Mallorca avanzaba según lo planeado, y cada decisión empresarial reforzaba su autoridad frente a empleados e inversionistas. Ya no dudaban de ella, ahora la seguían con convicción. Sofía sentía que cada paso era un ladrillo en la reconstrucción de su vida. No se trataba solo de vengarse de Alejandro, sino de demostrar que podía construir un legado por sí misma, un patrimonio sólido y libre de sombras. La noche cayó sobre Madrid, y en dos lugares distintos dos realidades opuestas se desplegaban. Alejandro, hundido en un apartamento vacío, rodeado de botellas y deudas, repitiéndose que todo había sido una injusticia. Sofía, en cambio, cerraba el día mirando planos y propuestas, rodeada de un equipo que creía en ella. Ambos compartían el mismo pasado, pero sus caminos eran irreconciliables. Y mientras uno se destruía a sí mismo, la otra aprendía que perderlo todo, a veces, es el primer paso para ganar de verdad. El tribunal estaba más concurrido que nunca. Cámaras de televisión, periodistas internacionales y curiosos se agolpaban en la entrada como si se tratara del estreno de una película. No era para menos. Se iba a resolver quién quedaría al mando de un imperio millonario que había ocupado titulares durante meses. Sofía llegó primero, acompañada de Daniel. Vestía de azul marino, elegante y sobria, proyectando seguridad. Cada paso que daba era registrado por decenas de flashes, y lejos de sentirse intimidada, levantaba la cabeza con dignidad. Alejandro apareció minutos después. Su aspecto distaba mucho del hombre impecable que solía ser. Aunque llevaba un traje de alta gama, se notaba descuidado, barba crecida, ojeras profundas y un gesto tenso que delataba noches de insomnio. A su lado no estaba Jimena. Había decidido no asistir, quizás por vergüenza, quizás porque ya no le interesaba hundirse más con él. Entró al tribunal con pasos apresurados, como si quisiera terminar cuanto antes con aquel tormento. El contraste con la calma de Sofía era brutal. La jueza abrió la sesión con solemnidad. El ambiente era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo.
Los abogados de ambas partes presentaron sus últimas alegaciones. El de Alejandro insistió en que el documento presentado por Sofía debía considerarse inválido, que había sido un simple trámite administrativo. Daniel, por su parte, defendió con firmeza la validez de la escritura, presentando además pruebas de los desvíos financieros de Alejandro. Cada palabra era un golpe certero que debilitaba aún más la defensa del hombre que una vez se creyó invencible. Cuando la jueza tomó la palabra final, la sala contuvo la respiración. Con voz clara, dictaminó que la empresa y todos sus bienes pertenecían legalmente a Sofía Gutiérrez. Alejandro quedaba destituido de cualquier derecho sobre el Grupo de la Vega. Un murmullo ensordecedor recorrió la sala, mezclando sorpresa, indignación y aplausos contenidos. Alejandro cerró los ojos, como si aquella sentencia le partiera en dos. Sofía, en cambio, no sonrió ni celebró. Se limitó a inclinar la cabeza, aceptando la justicia con serenidad. Los periodistas salieron corriendo a transmitir la noticia. Afuera, las cadenas de televisión ya hablaban del día histórico en el que una mujer humillada recuperaba todo lo que le pertenecía. Alejandro permaneció sentado unos segundos, incapaz de levantarse, hasta que su propio abogado le pidió que lo hiciera. Se tambaleó al ponerse de pie, consciente de que el mundo lo estaba viendo en su momento más bajo. Sofía lo observó con una mezcla de compasión y distancia. No sentía odio, solo la certeza de que había llegado al final de un ciclo. A la salida del tribunal, el caos mediático fue incontrolable. Decenas de micrófonos rodearon a Sofía, quien solo pronunció una frase que quedó grabada en titulares: justicia. No venganza. Fue suficiente para que su imagen quedara marcada como la de una mujer fuerte y ética, capaz de reconstruirse sin caer en la vulgaridad del rencor. Daniel la tomó del brazo y la guió entre la multitud, mientras los flashes seguían disparándose. Alejandro, en contraste, salió por una puerta lateral, cabizbajo, escoltado como un hombre derrotado. Jimena intentó colarse frente a las cámaras para dar su versión, pero nadie le prestó atención. Sus gritos fueron opacados por las ovaciones dirigidas a Sofía. Los periodistas la ignoraron, como si se hubiera convertido en un personaje irrelevante en la historia. Esa indiferencia fue para ella peor que cualquier insulto. La mujer que alguna vez disfrutó del protagonismo ahora era invisible, y lo sabía. Se retiró entre lágrimas, maldiciendo a Alejandro por arrastrarla hasta ese abismo. Dentro del coche que la llevaba de regreso, Sofía respiró hondo. El paisaje de Madrid se deslizaba por la ventana, y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía mirar hacia adelante sin miedo. Daniel la observaba en silencio, respetando ese momento íntimo de victoria. ¿Cómo te sientes?, preguntó suavemente. Ella sonrió con melancolía, libre. Y eso vale más que cualquier patrimonio. Sus palabras resonaron con fuerza en su propia mente. Había recuperado mucho más que una empresa. Había recuperado su vida. Mientras tanto, en un bar oscuro, Alejandro pidió otra copa de whisky. La televisión transmitía en directo la salida del tribunal, mostrando a Sofía como la gran vencedora. El camarero lo reconoció y le lanzó una mirada de desprecio. Alejandro bajó la cabeza, consciente de que ya no inspiraba respeto ni admiración. La maldición de su ego lo había llevado a ese punto, perderlo todo mientras la mujer que despreciaba se convertía en símbolo de resiliencia. La noche cayó, y con ella terminó uno de los capítulos más duros de sus vidas. Sofía, recostada en su cama, repasaba cada instante del juicio. No sentía euforia, sino una calma profunda, como la de un mar que vuelve a su cauce tras una tormenta. Sabía que aún quedaban batallas por librar, pero la más importante ya la había ganado. Cerró los ojos con una certeza nueva. Su historia no terminaba ahí, apenas estaba comenzando. ¿Y tú? Si alguien que te destruyó quedara de rodillas frente a ti, ¿serías capaz de perdonarlo o dejarías que cargara con el peso de sus actos para siempre? El anuncio oficial no tardó en llegar. El Grupo de la Vega dejaba de existir bajo ese nombre para renacer como Gutiérrez International. La noticia recorrió los medios financieros del mundo como un terremoto. La mujer que había sido presentada como víctima ahora era reconocida como la arquitecta de un nuevo imperio. Sofía eligió un logo elegante, inspirado en el mar Mediterráneo, y presentó una estrategia de expansión que incluía hoteles de lujo en Londres, Milán y Dubái. Era más que un cambio de marca. Era un mensaje claro de que su liderazgo había llegado para quedarse. El evento de lanzamiento se realizó en un hotel 5 estrellas de Madrid, decorado con flores blancas y detalles minimalistas de alta gama. Los asistentes, empresarios, diplomáticos y celebridades quedaron impresionados por la impecable organización.
Sofía apareció en el escenario con un vestido negro sobrio, proyectando poder sin necesidad de excesos. Hoy comienza una nueva era en el turismo internacional. Esta empresa nació de la resiliencia y crecerá con la fuerza de quienes creen en el futuro, dijo con voz firme. El aplauso fue unánime, prolongado, casi reverencial. Los medios internacionales cubrieron la noticia con entusiasmo. Revistas de negocios dedicaron portadas a Sofía, llamándola la mujer que reconstruyó un imperio y el nuevo rostro del turismo millonario en Europa. Inversionistas extranjeros se disputaban reuniones con ella, deseosos de participar en el renacimiento de la compañía. Lo que antes parecía un final humillante se había transformado en el inicio de una historia de éxito global. Sofía se convirtió en referente de liderazgo femenino, símbolo de superación y ejemplo de cómo convertir la traición en fuerza. Mientras Sofía ascendía, Alejandro se hundía en el anonimato. Observaba las portadas desde bares discretos, con la mirada perdida entre botellas. Cada titular era un recordatorio cruel de lo que había perdido, y lo peor de todo era que se lo había quitado a sí mismo. Intentaba convencer a cualquiera que lo escuchara de que todo era una injusticia, pero ya nadie le prestaba atención. El apellido de la Vega, que en otro tiempo era sinónimo de prestigio, había quedado reducido a un recuerdo incómodo. En contraste, Sofía fue invitada a conferencias internacionales en Nueva York y Londres. Allí compartió escenario con líderes empresariales de renombre, hablando de la importancia de la transparencia y la innovación en el sector del lujo. Cada vez que subía a un estrado, los aplausos confirmaban que su voz tenía peso más allá de España. No era solo una heredera que había tenido suerte, era una estratega que supo convertir el dolor en oportunidad. Y esa imagen la fortalecía ante el mundo. Daniel se mantenía a su lado, no como protagonista, sino como un apoyo constante. En una de esas conferencias, le susurró al oído: «Mírate, Sofía, ya no necesitas demostrar nada. Eres la reina de este imperio». Ella sonrió con serenidad, sin negar ni exagerar. Había aprendido que el verdadero poder no estaba en gritarlo, sino en ejercerlo. Daniel entendía que no buscaba salvarla ni reemplazar lo perdido, sino caminar junto a ella en este nuevo capítulo. Esa complicidad era su refugio. El resort de Mallorca avanzaba a toda velocidad, convirtiéndose en la joya de su nueva era. Diseñado con materiales sostenibles y experiencias exclusivas, se proyectaba como el hotel más innovador de Europa. Los inversionistas competían por participar, convencidos de que Sofía había cambiado las reglas de turismo de alta gama. Para ella, el proyecto era más que un negocio. Era la prueba tangible de que podía crear algo duradero sin Alejandro, sin depender de nadie más. Era su declaración de independencia. En la prensa rosa también se hablaba de ella, aunque con un tono diferente al que había sufrido en el pasado. Ya no la llamaban la ex humillada, sino la mujer más poderosa de la hotelería. Sus fotografías en eventos elegantes circulaban en redes sociales, siempre acompañadas por comentarios de admiración. La gente encontraba inspiración en su historia, la mujer que se levantó tras la traición y construyó un patrimonio aún más grande que el que le habían arrebatado. Era un relato de resiliencia que conectaba con todos. Alejandro, incapaz de soportar la humillación, intentó una última jugada: contactar con antiguos socios para iniciar un nuevo proyecto. Pero nadie quiso arriesgarse. El fantasma de sus fraudes pasados lo perseguía, y cualquier intento de volver a levantar cabeza se encontraba con puertas cerradas. Jimena, por su parte, ya no formaba parte de su vida. Se había refugiado en otro millonario extranjero, dejando claro que nunca estuvo con él por amor, sino por conveniencia. Alejandro lo entendió tarde, demasiado tarde. Sofía, en cambio, cerraba cada día con la satisfacción de saber que había cumplido una promesa consigo misma: demostrar que su caída no sería el final, sino el renacimiento. Desde la terraza de su oficina en Madrid, observaba la ciudad iluminada y pensaba en lo irónico que era todo. Alejandro creyó que al destruirla se quedaría con todo, pero en realidad le entregó la llave para ser más grande que nunca. Ahora ella no era la acompañante de un millonario, era la reina de un imperio. Alejandro vivía ahora en un flat modesto, muy lejos de las mansiones y hoteles donde solía hospedarse. El espacio, aunque decorado con muebles de segunda mano, conservaba algunos recuerdos de su pasado: un reloj caro que se negaba a vender, una fotografía enmarcada de un viaje a Dubái y un traje arrugado de alta gama que colgaba en el armario como testigo de días gloriosos. Se levantaba cada mañana con la esperanza de recuperar algo, pero el reflejo en el espejo le devolvía la imagen de un hombre envejecido por la derrota. Las noches eran aún más duras. Con la televisión encendida en canales de negocios,
Alejandro veía a Sofía brillar en entrevistas internacionales. La mostraban como la ejecutiva que había reinventado el turismo de lujo y como símbolo de resiliencia femenina. Cada palabra que ella pronunciaba era un eco doloroso de lo que él había perdido. A veces apagaba el televisor con rabia, pero otras se quedaba mirando hasta el final, hipnotizado por la evidencia de que Sofía ya no lo necesitaba para nada. Un día intentó llamarla. Marcó su número con las manos temblorosas, como si cada dígito pesara una tonelada. El tono sonó varias veces hasta que la operadora anunció que la llamada había sido bloqueada. El rechazo fue peor que cualquier insulto. Sofía había cortado el último hilo que lo unía a ella. Con un grito de frustración, lanzó el teléfono contra la pared, dejándolo hecho añicos. Era el reflejo físico de su propia vida, rota, irreparable, hecha pedazos. Jimena reapareció de forma inesperada, llamando a su puerta una tarde lluviosa. Su rostro estaba marcado por el maquillaje corrido y la desesperación de quien ya no tenía un millonario que la sostuviera. «Alejandro, necesito tu ayuda. Me han dejado sin nada», suplicó con lágrimas. Él la observó con frialdad, recordando cómo lo había abandonado en el peor momento. «Ahora vienes a mí, después de dejarme tirado como un perro». Jimena insistió, pero Alejandro cerró la puerta de golpe, dejándola en la escalera bajo la lluvia. Mientras tanto, Sofía brindaba en París junto a inversionistas europeos. Había cerrado un acuerdo histórico que garantizaba la expansión de Gutiérrez International hacia mercados de alta gama en Asia. Vestida con un traje sobrio y rodeada de empresarios influyentes, alzaba su copa con serenidad. Daniel estaba a su lado, acompañándola sin robar protagonismo. Aquella escena contrastaba brutalmente con la soledad de Alejandro. Dos destinos que alguna vez estuvieron entrelazados ahora se encontraban en extremos opuestos del éxito. Los medios publicaron al día siguiente una portada que Alejandro no pudo evitar ver en el kiosco de la esquina. Sofía aparecía sonriente, con Daniel a su lado, bajo el titular, «La mujer que reconstruyó todo». El flat le pareció más estrecho que nunca al leerlo. Compró la revista, la hojeó con manos temblorosas y se detuvo en la fotografía. Allí estaba ella, radiante, inalcanzable, reflejo de todo lo que él nunca volvería a tener. El ego que lo había sostenido se desmoronó en silencio. Alejandro comenzó a vagar por las calles de Madrid, evitando los lugares donde alguna vez fue celebrado. Nadie lo reconocía ya, y los pocos que lo hacían lo miraban con desprecio o lástima. Pasaba frente a escaparates de tiendas de lujo y se detenía a observar los relojes, los coches expuestos, los trajes caros. Eran espejos crueles de un pasado que se había evaporado. La ciudad brillaba, pero él era un fantasma caminando en medio de ella. En sus noches más oscuras, soñaba con el tribunal. Veía de nuevo la sonrisa de Jimena, la seguridad con la que se sentó aquel día creyendo que todo estaba ganado. Despertaba sudando, con el corazón latiendo desbocado. El recuerdo era un tormento constante, la certeza de que su soberbia lo llevó a esa ruina. Cada pesadilla era un reflejo de lo que había sido, de lo que había perdido y de lo que jamás recuperaría. El ego, su mayor arma, había sido también su condena. Sofía, por su parte, apenas pensaba en él. Estaba demasiado ocupada construyendo su legado. Entre reuniones, viajes y compromisos sociales, encontraba pequeños momentos de calma junto a Daniel. Aunque aún mantenían la relación en el terreno de la complicidad más que en el del amor, la conexión crecía cada día. Sofía se permitía reír de nuevo, descubrir que la vida podía ofrecerle algo más que negocios y venganzas. Estaba lista para mirar hacia adelante sin cadenas del pasado. Una tarde, Alejandro volvió a verse en el espejo. Su reflejo era la confirmación de su derrota. Un hombre solo, vacío, sin nada más que arrepentimientos. Recordó todas las veces que se creyó intocable, las fiestas, las inversiones millonarias, los viajes de lujo. Todo había desaparecido, y con ello, la ilusión de grandeza. En ese último reflejo comprendió que Sofía no lo había destruido. Él mismo se había condenado. Y con esa amarga certeza, se dejó caer en el sofá, envuelto en el silencio más cruel de su vida. El amanecer en Mallorca bañaba la costa con un resplandor dorado. El resort que Sofía había soñado ya estaba terminado, con jardines impecables, habitaciones de lujo y vistas infinitas al mar. Caminaba por la playa con los pies descalzos, sintiendo la arena húmeda bajo sus pasos. Era un contraste absoluto con la mujer que meses atrás había salido humillada del tribunal. Ahora se encontraba en su propio terreno, rodeada de éxito, serenidad y un equipo que la respetaba. Cada ola que rompía contra la orilla parecía aplaudir su renacimiento.
Los empleados la observaban con admiración mientras supervisaba los últimos detalles de la inauguración. Sofía se detenía en cada rincón, preguntaba, escuchaba, agradecía. No era la jefa distante que solo daba órdenes. Era una líder cercana, consciente de que el verdadero poder no estaba en imponerse sino en inspirar. El resort se había convertido en un proyecto emblemático no solo por su alta gama, sino porque representaba la historia de una mujer que reconstruyó su patrimonio con paciencia y visión. Daniel llegó a su lado, vestido con ropa ligera y una sonrisa tranquila. «Hoy no estás revisando balances, Sofía. Hoy disfrutas», dijo con tono cálido. Ella rió suavemente, aceptando por primera vez que podía bajar la guardia. El peso de la lucha había quedado atrás y ahora se permitía vivir el presente. Pasearon juntos por la playa, hablando de planes futuros, de nuevas inversiones, pero también de cosas simples, viajes pendientes, libros, películas. Era una conversación ligera que le recordaba que la vida también podía ser sencilla. El evento de inauguración reunió a personalidades de toda Europa. Empresarios, políticos y celebridades llegaron en jets privados para conocer el nuevo icono del turismo mediterráneo. Las cámaras captaron a Sofía recibiéndolos con elegancia natural. En su discurso, recordó los desafíos del camino, aunque sin mencionar directamente a Alejandro. Este lugar es la prueba de que los sueños, incluso cuando se rompen, pueden reconstruirse más grandes y más fuertes, dijo con una voz firme que emocionó a los asistentes. El aplauso fue unánime. Mientras Sofía celebraba, Alejandro veía las imágenes desde un televisor en su flat sombrío. El brillo de la pantalla iluminaba su rostro apagado, marcado por las arrugas del alcohol y la desesperación. Cada aplauso dirigido a ella era una bofetada para él. En un arranque de ira apagó el televisor, pero la realidad no desapareció. Sofía era ahora más poderosa de lo que él jamás había sido, y lo peor era que había logrado todo sin necesidad de destruirlo activamente. Era el quien se había destruido a sí mismo. La prensa internacional dedicó artículos enteros al renacimiento de Sofía. La comparaban con las grandes empresarias de la historia, destacando su visión innovadora y su capacidad para superar la adversidad. En entrevistas, ella se mantenía serena. Hablaba de negocios, de estrategias, de futuro, pero jamás caía en el morbo de mencionar a Alejandro. Ese silencio era su victoria más elegante. No necesitaba nombrarlo. La ausencia de su nombre en sus palabras lo convertía en un fantasma irrelevante. Una tarde, tras la inauguración, Sofía volvió a la playa. Daniel la encontró contemplando el horizonte, con una copa de vino en la mano. «Has cerrado el círculo», le dijo, colocándose a su lado. Ella respiró profundamente y respondió, «Sí, pero ahora no se trata de él ni de mí. Se trata de lo que quiero construir de aquí en adelante». Daniel le tomó la mano y por primera vez ella no se apartó. El miedo había quedado atrás, y en su mirada brillaba la decisión de abrirse a un nuevo comienzo. Un grupo de periodistas que cubría la inauguración se acercó con preguntas insistentes. Una de ellas, más audaz, lanzó la interrogante que todos esperaban. «Señora Gutiérrez, ¿aún ama a Alejandro de la Vega?». Sofía los miró en silencio por unos segundos, con una leve sonrisa en los labios. Luego respondió con serenidad, «No, pero le agradezco, porque al romperme, me obligó a reconstruirme más grande». Las cámaras captaron ese momento que se volvería viral en cuestión de horas. La frase recorrió titulares en todo el mundo, convertida en un símbolo de superación. Sofía no lo había dicho con odio, sino con una paz que desarmaba. Era la confesión de alguien que había comprendido que la verdadera venganza es vivir mejor, y la verdadera victoria, levantarse cuando todos esperan que no puedas hacerlo. Daniel la miró con orgullo, consciente de que estaba presenciando no solo el cierre de un ciclo, sino el nacimiento de uno nuevo. Esa noche, bajo las estrellas de Mallorca, Sofía caminó por los pasillos del resort ya inaugurado. El sonido del mar la acompañaba, y cada rincón iluminado era la confirmación de su triunfo. Se detuvo en un balcón con vista al horizonte y respiró profundamente. Estaba en paz consigo misma, con el pasado y con el futuro. Ya no era la esposa humillada, ni la víctima de un ego masculino desmedido. Era Sofía Gutiérrez, la mujer que lo perdió todo y lo recuperó multiplicado. Y al cerrar los ojos, supo que lo mejor estaba por venir. ¿Crees que esta historia fue intensa? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando una mujer, por accidente, siguió a su marido hasta una mansión de lujo donde él planeaba encontrarse con su amante. Ella pensó que sabía lo que iba a ver, pero la persona que abrió la puerta cambió su vida para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo.
Haz clic y descubre la historia completa de Por accidente seguí a mi marido a la mansión de lujo donde se encontraría con su amante. Pero ¿quién abrió la puerta? Porque el final es algo que jamás olvidarás. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.